darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación, que organizamos desde hace varios años con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al presidente ejecutivo de Unidad Editorial, don Antonio Fernández Galiano, al que va a presentar don Jorge de Esteban, presidente del Consejo Editorial del Mundo y catedrático de Derecho Constitucional. La tribuna es suya. Buenos días. Tengo el honor de presentar, según el producto de estos coloquios, a una persona que conozco desde hace cerca de 40 años. En efecto, a Antonio Fernández Galiano lo conocí a principios de los años 70 en la ciudad de Sigüenza. El magnífico escritor catalán Josep Pla decía gráficamente en 1919 que en Sigüenza hay obispo, una enorme catedral, muchos conventos y 2 o 3 familias aristocráticas. Pues bien, años más tarde se incorporarían también como residentes estacionales en esa ciudad, en la que curiosamente Ortega preparó sus oposiciones a la cátedra de metafísica, los miembros de una familia de la aristocracia del espíritu. Me refiero a los Fernández Galiano, que eran 4 hermanos y sus respectivas familias: Manuel, Dimas, Emilio y Antonio. Todos ellos serían académicos y catedráticos prestigiosos en la materia de griego, biología, botánica y filosofía del derecho, los cuales, a su vez, eran hijos de otro eminente catedrático destinado en Barcelona. La estrecha vinculación de esta familia con Sigüenza, es decir, con Guadalajara en suma, lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que una de sus calles se llame de los hermanos Fernández Galiano. El padre de Antonio, del que heredó su propio nombre, fue uno de mis grandes amigos en la Facultad de Derecho. Algo mayor que yo, se convirtió en el decano de un grupo de amigos y compañeros de la misma facultad, que con el tiempo seríamos todos catedráticos de diferentes asignaturas, y algunos además alcanzarían importantes cargos durante la transición española. Por de pronto, el propio padre de Antonio fue presidente de la preautonomía de Castilla-La Mancha y más tarde senador y subsecretario de Educación. Como decía él socarronamente, ¿qué mejor cargo para un catedrático de filosofía del derecho que presidir el ente, como se decía entonces, de la preautonomía de Castilla-La Mancha? El padre de Antonio, igual que sus hermanos, era un enamorado de Sigüenza, donde tenía una casa con un amplio jardín en la que pasaban él y su familia los veranos y a la que acudían también con bastante frecuencia durante todo el año. No es, por tanto, extraño que uno de los almuerzos que celebrábamos sucesivamente los 9 miembros del grupo presidido por él, lo hiciéramos en la bella ciudad manchega, gracias a su insistencia para que conociésemos Sigüenza. Fue precisamente gracias a ese almuerzo como los miembros del grupo conocimos al hijo mayor de Antonio, que entonces debía andar por los 14 o 15 años, y también al resto de sus hermanos. El encuentro entre las 2 generaciones se concretó irónicamente en un simulacro de partido de fútbol, puesto que, si no recuerdo mal, se enfrentaron ese día 2 equipos formados por los jóvenes Fernández Galiano y los ya talluditos miembros del grupo. No recuerdo bien quién ganó en esa contienda de Sigüenza, pero es igual.
Desde aquella fecha creo que vi varias veces a Antonio como consecuencia de mi amistad con su padre, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que un día en que celebrábamos nuestro almuerzo mensual en un restaurante de Madrid, nuestro presidente se dirigió principalmente a Enrique Gimbernat y a mí para comunicarnos que su hijo había comenzado a trabajar en El Mundo, periódico que ambos habíamos contribuido a fundar en tanto que miembros del Consejo Editorial. Noticia que nos alegró enormemente porque ya conocíamos las cualidades de Antonio. Sea como fuere, creo que a este respecto del que me ocupo, se podría afirmar que existen dos Españas. Por un lado, la España del pesebre, del enchufismo, de la herencia o del amiguismo, por decirlo así. Y por otro, la España del talento, del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo y de la perseverancia. Antonio Fernández Galiano pertenece sin duda a esta segunda España. Creo recordar que Antonio, en un primer momento, había decidido seguir la tradición familiar, por lo que después de realizar brillantemente la licenciatura de Derecho, fue nombrado profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho del CEU. Estoy completamente convencido de que Antonio, de habérselo propuesto, hubiese obtenido una cátedra de Derecho Civil muy pronto, porque le sobraban cualidades para ello, incorporando así a su familia paterna un nuevo catedrático. Pero el destino no se encauza con frecuencia por la vía más fácil o por la más natural y lógica, sino que puede bifurcarse y cambiar radicalmente la vida de una persona. Antonio había comenzado a trabajar ya en esa época, sin dejar la universidad, en el Banco Central, y fue probablemente el azar quien hizo que se le contratase como director gerente en el nuevo periódico que había creado hacía un año Pedro J. Ramírez, tras una escrupulosa selección a través del método que los americanos llaman headhunting. Recuerdo de esta manera como en el año 1990, en la modesta sede inicial del Mundo, ubicada en la calle Sánchez Pacheco, lo saludé encantado de que entrase a trabajar en la apasionante aventura que había comenzado Pedro J. Ramírez con un grupo reducido de colaboradores. Supongo que ese día comentamos la nueva orientación que había dado a su vida profesional y tal vez me habló de su vocación universitaria. No lo sé con certeza, aunque es muy probable. Pero en ese caso podría haberle dicho lo que su tío Manuel, el prestigioso helenista, repitió más de una vez. Los jóvenes tienen la superstición de la vocación y a veces hacen algo que a priori no es su ideal, pero con el tiempo llegan a entusiasmarse con ello. Es más, vale la pena repetir también aquí lo que escribió precisamente en Sigüenza el filósofo Ortega y Gasset. Alguien, al ponernos sobre el planeta, ha tenido el propósito de que sea nuestro corazón una máquina de preferir. Nos pasamos la vida eligiendo entre lo uno y lo otro, un penoso destino, prolongada, insistente tragedia. Sí, tragedia, porque preferir supone reconocer ambos términos sometidos a elección como bienes, como valores positivos, y aunque elijamos lo que nos parece mejor, siempre dejamos en nuestra apetencia un hueco que debió llenarse con aquel otro bien propuesto. Sea como sea, el hecho es que Antonio, sin olvidarse nunca del derecho civil, se decidió por una carrera empresarial en el sector de la comunicación, en la que ha cosechado los mayores éxitos. Ahora bien, no tardará mucho en apasionarse por la problemática de los medios de comunicación, por lo que pronto se convertiría en un magnífico teórico de los mismos, enfocados especialmente desde el punto de vista empresarial.
En ese sentido, había obtenido un máster en asesoría jurídica de empresa por el Instituto de Empresa y había realizado también el programa de dirección general en el IES. De este modo, Antonio se fue convirtiendo en una pieza indispensable en la marcha ascendiente de UNEDISA, hasta llegar al año 2005, en que el Consejo de Administración le nombró consejero delegado, cargo en el que sobresaldrá como uno de los más prestigiosos ejecutivos del sector de los medios. En efecto, en ese año llevó a cabo las negociaciones para integrar en UNEDISA al Grupo Recoletos, que poseía cabeceras tan míticas como Marca o Expansión, además de otras varias también importantes. Como era lógico, desde su fusión con el Grupo Recoletos, Antonio no tuvo más remedio que viajar constantemente a Milán para entrevistarse con los directivos del grupo italiano RCS Media Group, de quien depende Unidad Editorial. En ese tiempo tuve la ocasión de comprobar tres circunstancias que no hacían sino demostrar la valía de Antonio. En primer lugar, era ya una evidencia la magnífica sintonía entre Pedro J. Ramírez y él, una de las claves del éxito de la empresa. En segundo lugar, fui también testigo de la rapidez con que aprendió por sí mismo el italiano, un idioma tan cercano aparentemente al español como difícil de dominar, según yo mismo tuve ocasión de comprobar en los años en que pasé en Roma. Sin embargo, el hecho es que daba la impresión de que Antonio superaba fácilmente la complejidad de la lengua de Dante, lo que, en tercer lugar, fue también decisivo, junto a su evidente simpatía, para que entablase una espléndida relación con los dirigentes italianos de Milán. En los consejos de administración a los que asistí durante 3 años, no sabía qué admirar más, si su dominio del italiano o su cada vez mayores conocimientos del léxico propio de la tecnología y gestión de los medios. En ese periodo, Unidad Editorial conoció un desarrollo impresionante que la convirtió ya definitivamente en el primer grupo multimedia de España. No es sorprendente así que el segundo edificio que habíamos utilizado durante varios años en la calle Pradillo se nos hubiese quedado también pequeño. Y en poco tiempo Antonio encontró la soberbia sede en la que nos encontramos en la actualidad, que sin duda reúne todas las condiciones necesarias. Llegó el año 2007 y, sin que muchos se percatasen de ello, la crisis económica que invadió Europa y especialmente nuestro país proyectó igualmente su sombra sobre la crisis particular que empezaba a afectar a los medios de comunicación. Ciertamente, el desarrollo tecnológico que con la invención de Internet iba a poner patas arriba a la prensa escrita significaba un cambio global en los medios de comunicación que muy pocos eran capaces de comprender. Decía Harold Macmillan que en la política no hay peor enemigo que los acontecimientos, lo cual se puede aplicar también a la política de medios. Antonio era consciente de que los años de vino y rosas se habían acabado. Ahora ya no cabía más remedio que prepararse para afrontar el temporal de la mejor manera y, en consecuencia, Antonio trató de paliar lo inevitable, a veces con medidas dolorosas, como los ERE que hubo que aplicar en Unidad Editorial, lo mismo que en tantas otras empresas. Muchas de estas buscaban personas preparadas para responder a la nueva situación y precisamente Antonio era una de ellas. No es extraño así que tanto Vocento como el Grupo Prisa le hiciesen tentadoras ofertas. Recuerdo que en el verano de 2011 los confidenciales daban por hecho que Antonio aceptaría una de las jugosas propuestas que se le ofrecían, por supuesto, de mucha mayor cuantía que la que percibía en Unidad Editorial. Alarmado por estas noticias, le llegué a comentar que su marcha sería muy perjudicial para nuestro grupo, aunque todavía no había tomado entonces una decisión. Ahora bien, una de las muchas virtudes que posee Antonio es la de la lealtad a sus principios liberales,
lealtad a la empresa en que ha hecho su carrera, lealtad a Pedro J. Ramírez y lealtad a los dirigentes italianos que confiaron en él. Afortunadamente, pues, Antonio sigue la empresa, pero ahora ya en su cargo de presidente ejecutivo de la misma. De este modo, he podido comprobar, no sé si con melancolía, que una de las personas que se ha formado a su lado, también de una gran valía intelectual, como es Luis Enríquez, fue contratado por Vocento como consejero delegado. Pero su prestigio no solo sigue intacto, sino que ha aumentado, como demuestra el hecho de que se le haya elegido, entre otros cargos también representativos, para presidir UTECA, en un momento crucial tras una confusa sentencia del Tribunal Supremo en la que se convulsiona el reparto realizado en su momento de la TDT. En consecuencia, Antonio piensa que debe acabarse cuanto antes con la incertidumbre que existe en la regulación de los medios televisivos. Por lo demás, estas cuestiones u otras similares las abordará ahora con su reconocida autoridad en las palabras que pronunciará enseguida. Es cierto, nadie sabe con exactitud cuál puede ser el futuro de los medios de comunicación. En general, de los medios de comunicación en general y del grupo de Unidad Editorial en particular. Pero si hay alguien que lo intuya, es sin duda el actual presidente ejecutivo de Unidad Editorial, porque ocurre con frecuencia que cuando no se sabe a dónde ir, ningún viento es favorable. De ahí que no me ofrezca la menor duda de que acuerdos como el que acaba de firmar Antonio con Movistar para la mayor expansión de Orbit es el camino certero para ganar el futuro. Termino. He hablado ya de la amistad y sintonía que existe entre Antonio Fernández Galiano y Pedro J. Ramírez, una de las claves del prestigio de Unidad Editorial, tanto en los días de máximo esplendor como ahora en estos tiempos de penuria para todos. Por eso estoy seguro de que Antonio comparte, como el resto de las personas que colaboramos o trabajamos en este proyecto intelectual que se fraguó en torno a El Mundo, las palabras que escribió anteayer Pedro J. Ramírez en su carta dominical, dirigida en esta ocasión a los miembros del Comité Olímpico Internacional. Pregunten a cualquiera por el diario El Mundo. Unos le hablarán bien, otros les hablarán mal, pero nadie les dirá que estamos al servicio de nadie. Más bien coincidirán todos en que solemos fastidiar bastante a cualquiera que ocupe el poder y que nuestra principal obsesión es regenerar la democracia y defender los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias por su atención. Buenos días, amigos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Y muchas gracias a Jorge de Esteban, que ha hecho una generosa presentación, sobre todo inspirada por el afecto, por la amistad de tantos años. Ya me ocupo yo de dar la barrila con Sigüenza, Jorge, a muchísimos de los aquí presentes. Por lo tanto, todo lo que has dicho, que a mí me ha satisfecho mucho, seguramente a ellos les ha parecido una redundancia, ¿no? Ahí queda, en cualquier caso, dicho. Claro que recuerdo aquel partido de fútbol, no recuerdo quién ganó, lo que sí recuerdo es lo brusco del marcaje de Gregorio Peces Barba, que a pesar de su volumen corría que se las pelaba y que tenía maneras. Son efectivamente muchísimos años y agradezco a Jorge todo el afecto y el cariño que ha puesto en su presentación. Y gracias a José Luis Rodríguez por la confianza nuevamente de invitarme a participar en esta tribuna. Creo que mi primera intervención en este foro vino a coincidir más o menos con la compra del Grupo Recoletos por parte de Unidad Editorial. También intervino por aquel entonces quien era presidente
DRC, se acordará José Luis, el profesor Pier Gaetano Marchetti. Esto simplemente para encuadrar las cosas, porque había mucho interés por aquella operación, había mucho interés por España. La operación de compra de Recoletos era una de las más importantes que se habían hecho en el sector, en todo el mundo, en el sector de los medios, alcanzando la cifra de los 1.200 millones de euros, una cifra astronómica. Por aquellos años, la verdad es que todos los activos empresariales llegaron a tener valores muy altos, pero particularmente los activos españoles se habían disparado. En el mismo mes de abril de 2007, en que se adquirió Recoletos, la italiana Enel pagó por Endesa 40 y tantos mil millones de euros. El presidente de Endesa, aquí presente, se acordará de la cifra. En un caso y en otro, había otros posibles compradores interesados y dispuestos a pagar cifras parecidas. También el capital español estuvo muy activo. En ese año, el Banco de Santander compró dos bancos, el estadounidense Sovereign y el brasileño Banco Real. Abertis se hizo con el control de Eutelsat y Martinsa compró Fadesa, ni más ni menos. Parecía que el crecimiento no iba a parar nunca y que la financiación no tenía límites. Nuestros bancos parecían los más solventes de todo el mundo. Contábamos con unos niveles de ocupación desconocidos hasta entonces. Todo el mundo hablaba del milagro español. Por fin habíamos conseguido que nos respetaran por el mundo y nuestros políticos sacaban pecho. Habíamos pasado a Italia en renta per cápita y pronto íbamos a pasar a Francia, ¿recuerdan? Pero qué poco dura la alegría en casa del pobre. En el verano, del mismo año 2007, nos llegó la crisis de la subprime y pocos meses más tarde, ya en 2008, la quiebra de Lehman Brothers. Hoy, 6 años después, España ha perdido varios puntos de su PIB, 3,6 puntos hasta diciembre de 2012. El desempleo ha llegado a la alarmante cifra del 27%. El IBEX ha perdido la mitad de su valor. El sistema financiero español ha sufrido una hecatombe que ha llevado, entre otras cosas, a que el sistema de cajas de ahorros prácticamente haya desaparecido. No fluye el crédito. El valor de nuestros activos se ha desplomado. Ya no se habla de milagro español y, lejos de respetarnos, se nos mira, yo diría, con una cierta desconfianza. Hemos pasado de los felices años de comienzo de milenio a uno de los peores momentos económicos de nuestra historia. Y ello sucede en un contexto en el que la cesión de soberanía en favor de la Unión Europea dificulta la gestión de la crisis, la dificulta aquí dentro, ¿no? Sustrayendo al Gobierno español palancas que en otros tiempos resultaron clave para la gestión de la economía, como son la política financiera y la política monetaria. El ajuste resulta inevitable, o la devaluación interna, como prefieren denominarla los especialistas, pero resulta inevitable. El brusco frenazo con retroceso de nuestra economía, que no deceleración, como eufemísticamente se viene diciendo, está exigiendo durísimos sacrificios que nos permitan encontrar primero el equilibrio y luego la recuperación. Sacrificios que nos permitan ser más competitivos, recuperando márgenes, aun a pesar de la caída de los ingresos que tardarán mucho en volver a los niveles de antes. Esto vale tanto para el sector público como para el privado, si bien el primero ha sido algo más remolón a la hora de afrontar este ajuste. Durante estos años se han hecho muchas cosas y ya hay datos positivos que avalan la recuperación de la competitividad de nuestras empresas, como son los datos correspondientes al peso de las exportaciones. Sin embargo, hay otros datos que no son tan positivos y es el capítulo del desempleo el que más nos angustia por el impacto social que tiene y el que más alarma genera dentro y fuera de España. Más allá del sacrificio económico, que antes o después
se acaba por digerir, no podemos permitirnos perder a una generación de jóvenes que no pueden iniciar sus carreras profesionales ni integrarse normalmente en la sociedad. Es urgente encontrar una salida para este drama, todo menos no darles una respuesta. La estabilidad institucional y política de un país tiene un valor económico. Yo creo que una de las claves de la recuperación será el que seamos capaces de encontrar una vía que permita a España ofrecer una imagen solvente, fiable, segura para los propios ciudadanos españoles y para los de fuera. Hoy, lamentablemente, estamos lejos de ofrecer esa imagen. La crisis política e institucional genera muchas incertidumbres y no es buena aliada para la recuperación. En el sector al que pertenezco, el de los medios de comunicación, las cosas han sido, si cabe, más difíciles todavía. Como saben, es un sector cuya principal fuente de ingresos es la publicidad y esta guarda una relación muy estrecha con el consumo. El desplome de la demanda interna en España ha provocado unas caídas de los niveles de inversión publicitaria que no tienen antecedentes. La inversión global ha pasado del entorno de los 7.500 millones, algo más, en 2007, a menos de 3.500 millones a finales de este año. En los medios impresos la situación es todavía más complicada. La caída de la publicidad es ya superior al 60%. Las difusiones han caído más de un tercio. La pérdida de empleo en el sector entre 2007 y 2011 es del 29%. Las cuentas consolidadas del sector dan pérdidas importantes. El sector se está ajustando, pero todavía le queda mucho. El tamaño de nuestro mercado se ha quedado reducido a prácticamente la mitad, que se dice pronto. Por lo que sigo pensando que la consolidación sigue siendo necesaria. Hay muchos más operadores de los que razonablemente caben en el mercado, pero en paralelo el sector tiene que afrontar su particular proceso de reconversión. Tarea ardua donde las haya en un momento de restricciones, pero imprescindible. El mundo está lleno de paradojas y una muy llamativa es la que estamos viviendo nosotros. En un momento de grave dificultad que amenaza incluso la supervivencia de buena parte del sector, resulta que nos encontramos con una de las más grandes oportunidades que el sector jamás ha tenido. Y créanme que es así. El siglo XXI nos abre la puerta a la era digital y ya nada volverá a ser como antes. El acceso a Internet es ya universal y muy rápidamente nos acercamos a niveles de penetración en hogares análogos a los que tiene la televisión. El número de usuarios conectados se cuenta por millones y la conexión en movilidad se va imponiendo día a día. A modo de ejemplo, puedo decir que el 26% de nuestros accesos ya se realizan a través de dispositivos móviles y esperamos que a finales del próximo año alcancemos cifras cercanas al 50%. Por el lado de la tecnología, la conectividad cada vez es mejor. La fibra está llegando a las casas. La telefonía móvil de cuarta generación, 4G, va a permitir anchos de banda inimaginables hace apenas unos años. Y finalmente, los aparatos, ya sean smartphones, ya tabletas, mejoran espectacularmente sus prestaciones. Y lo más esperanzador, los lectores de prensa digital crecen a un mayor ritmo que la propia conectividad y penetración de Internet. Nos encontramos, pues, en el comienzo de un camino que sin duda será largo, pero sin duda será apasionante. Y yo me pregunto, ¿estamos o no estamos ante una oportunidad única? ¿Cuándo los editores han tenido la posibilidad de llegar con tanta facilidad a sus lectores y de interactuar con ellos?
nunca como hasta ahora. El futuro existe y el precio que hay que pagar es el camino a recorrer. Desde Unidad Editorial, hace ya algún tiempo que emprendimos este camino. Y tengo que decir que, viéndolo desde una cierta perspectiva, el resultado está siendo ciertamente esperanzador. A través de nuestra plataforma Orbit hemos sido capaces de abonar a más de 83.000 lectores. Se podrá discutir si son abonados a un precio bajo o no, si deben computar o no en las mediciones oficiales en función, tengo que decirlo, de normas trasnochadas y completamente superadas en la mayor parte de los países avanzados del mundo. Pero les aseguro que esos 83.000 son una realidad, que está ahí y que constituye una base más que esperanzadora para la evolución de nuestro futuro negocio. Orbit responde a un concepto en el que inauguramos una forma distinta de relación con nuestros lectores, en el que les invitamos a formar parte de una comunidad en la que el bien más apreciado es la información, pero en la que existen muchas otras cosas que son conciertos en directo, óperas, contenido para niños, películas, libros, regalos, descuentos, etc. Es decir, es una gran comunidad con un montón de cosas que pretende unir a una colectividad, a un mundo de lectores. En este sentido, resulta muy notable el lanzamiento que hemos hecho ayer, de la mano de Telefónica, ofreciendo a sus clientes, en el contexto de su oferta Movistar, un abono a cualquiera de nuestras cabeceras. Yo lo siento por los señores de Vodafone, que encima patrocinan este acto, pero ellos lo vieron. Se comprende el revuelo que se ha organizado, pero la verdad es que la oferta no puede ser más revolucionaria y estamos convencidos de que marcará un camino. En paralelo, estamos desarrollando nuevos productos digitales y mejorando nuestra oferta de contenidos para adaptarnos a los perfiles y hábitos de los consumidores de prensa digital, accesibles desde cualquier dispositivo. El lector, nuestro cliente, se sitúa, por tanto, en el centro de nuestra estrategia. Y todo esto sin olvidar el papel, porque contra lo que piensan muchos, de que lo digital se va comiendo y matando el papel, yo pienso que lo digital amplía el abanico de nuestras posibilidades y de nuestra oferta. Además, nuestras ediciones impresas siguen representando la parte más importante de nuestro volumen de negocio y no podemos desatenderlas, como se pueden imaginar. Porque la digitalización, estoy convencido de ella, se derivarán ventajas para los productos impresos, que deberán buscar mejor sus afinidades con los lectores y adecuarse más a la disposición de estos a su lectura. Estoy convencido que las ediciones impresas tienen futuro si somos capaces de adecuarlas a la nueva realidad. Ediciones impresas que deberán tener un contenido de mayor calidad. Ediciones impresas que deberán tener también una mayor calidad formal, deben estar mejor impresas, con mejor papel. Ediciones impresas que tienen sus destinatarios, porque yo estoy convencido que muchos de ustedes, que son seguramente consumidores de prensa digital, lo son también de prensa convencional, de prensa tradicional, y hay un momento para cada cosa. La actitud del lector no es la misma frente a las tabletas, frente a los smartphones, que frente al periódico. A lo mejor hay que desarrollar la prensa digital en determinados momentos de la semana, como el fin de semana largo, y hacer un producto menos intenso los otros días de la semana. A lo mejor existen posibilidades de mezclar, de hacer ofertas a los abonados, en parte a contenido digital, en parte a contenido impreso. Surgen infinitas posibilidades que además permiten personalizar y adaptar a los requerimientos de nuestros lectores la oferta que les hagamos. Y el abanico se seguirá ampliando a medida que las tecnologías evolucionen. Por ejemplo, la irrupción de los Smart TV. Ya tenemos un parque superior a los 2 millones de televisores conectados y esto nos abre nuevas oportunidades de explorar nuevas formas de interactividad con nuestros lectores asociadas a nuestros contenidos.
En este mundo digital, solo una referencia, porque eso se lo dejo a mi competidor y, sin embargo, amigo Luis Enríquez, que interviene pasado mañana, y supongo que algo hablará de ello. El problema de la era digital, el problema del desarrollo que tenemos los suministradores de contenidos en la red es, sin duda, la piratería. Es decir, la gran amenaza es la vulneración sistemática de nuestros derechos. El gran enfado diario es recibir un email de alguno de los periodistas importantes de la casa colgándome un enlace de cómo han pirateado su artículo, cómo han pirateado su contenido y cómo ese se distribuye gratuitamente sin menor consideración al autor ni a la empresa que lo edita. Es decir, hay que luchar contra la piratería porque si no es muy difícil mantener un negocio en pie. Es muy difícil que algo que tiene un valor, que cuesta dinero hacerlo, vayas a venderlo, resulta que hay otros que lo están regalando gratis, ¿no? Es decir, esto hace las cosas muy difíciles. Comprendo que es un tema muy complicado, comprendo que los piratas informáticos, los que se dedican a distribuir ilegalmente el contenido de otros, pues es muy difícil encontrarlos. Muchas veces tienen servidores radicados fuera de España, pero hay que hacer todo lo posible. Y ya para ir terminando, y toda vez que ya ha sido designado el próximo presidente de UTECA, y estoy agotando los últimos días de mi mandato al frente de la asociación, no puedo dejar de referirme brevemente al medio televisivo y a la situación por la que atraviesa. Cuando fui elegido presidente de UTECA, hace algo más de un año, sabía que habría de afrontar el engorroso tema del dividendo digital. Bueno, para los que no están familiarizados con el argot, el dividendo digital no es otra cosa que la liberación de unas frecuencias que hoy ocupan las televisiones para dar acomodo en el espectro a la telefonía móvil de cuarta generación, más comúnmente denominada 4G o LTE, Long Term Evolution. O sea, que sale la TDT y entra la LTE. Las autoridades europeas establecen como fecha límite para la implantación de esta tecnología el 1 de enero de 2015. El Gobierno español, a través de la SETSI, pidió a los operadores de televisión dos cosas: que colaboráramos al máximo para adelantar la fecha de implantación del 4G un año, es decir, a enero de 2014, y que facilitáramos la reducción del coste que implicaba habilitar nuevo espectro al mínimo imprescindible, es decir, que el coste se redujera respecto a las previsiones del Gobierno anterior. Hay que decir que el coste previsto por la Administración socialista estaba alrededor de los 900 millones de euros, sin que el proceso representara mengua alguna para los operadores respecto a la posición que teníamos anteriormente. Es decir, todo estaba definido y todo iba a transitar con absoluta normalidad. Los operadores asociados en UTECA, sin embargo, fuimos sensibles porque quisimos ser responsables en un momento en el que el Gobierno nos pedía un esfuerzo. Y fuimos sensibles, como digo, al momento económico al que vive nuestro país y a la llamada del Gobierno. Y tras una complicada y accidentada negociación, llegamos a un acuerdo el 23 de agosto del pasado año, en virtud de la cual sacrificábamos uno de los 6 múltiples asignados a los operadores privados nacionales de TDT, lo que permitía reducir los costes del dividendo digital de forma muy significativa, ahorrando a los españoles cientos de millones de euros. Es verdad que a costa de una parte del espectro, con las limitaciones que eso implicaba para nosotros. Al acuerdo alcanzado debiera haber seguido un decreto y un plan técnico que desarrollara todo aquello, pero en otoño nos llegó una confusa sentencia del Tribunal Supremo que desbarataba todo. Y desde entonces hasta hoy llevamos parados sin saber qué va a pasar con el dividendo digital, qué va a pasar con la ejecución de la sentencia y cuál va a ser el horizonte de los operadores privados de televisión. Situación, como se puede imaginar, insostenible, porque quien más y quien menos necesita planificar. No es lo mismo tener 4 canales que tener 2 canales, porque no es lo mismo buscar contenido para 4 canales que para 2. Y los contenidos no se improvisan, requiere una cierta planificación todo.
Digo que es insostenible porque los operadores no saben a qué atenerse, no sabemos cómo se va a ejecutar la sentencia, hay terceros afectados que no saben cuál va a ser su futuro. Muchos de los terceros afectados son importantes operadores internacionales que están creando riqueza y puestos de trabajo en España. La sensación de inseguridad y de provisionalidad está dañando irremediablemente la imagen de nuestro país en el extranjero. En fin, si a todo esto añadimos los constantes rumores sobre el modelo de financiación de la televisión pública, el desplome del mercado publicitario, la constante presión regulatoria, nos encontramos con un sector que está, y me duele decirlo, literalmente patas arriba, que requiere urgentemente de una solución. Comprendiendo que las sentencias se dictan para que sean cumplidas, las normas sirven para garantizar el orden y la seguridad de los que legítimamente han realizado cuantiosas inversiones. Estoy convencido que la solución debe venir del diálogo con el Gobierno, y en este sentido nadie mejor que mi sucesor en el cargo, José Manuel Lara, para afrontar la situación. Yo le paso gustoso el testigo. Y ya termino. Son muchos años trabajando en este sector y cada día estoy más convencido del papel que desempeña en la articulación de la democracia. El momento no es bueno, cierto. Si bien no consigo imaginar un futuro sin medios de comunicación solventes, rigurosos, críticos cuando les toque y que sirvan de correa de transmisión entre el mundo de las ideas y la política y los ciudadanos. Medios que busquen la verdad y que sirvan de contrapeso de los poderes públicos y económicos. Medios que cuenten lo que pasa, aunque a veces no guste. Medios respetuosos con la verdad y con sus protagonistas. Medios que puedan invertir en sus profesionales para que cada día hagan un producto mejor. Medios que gocen de la credibilidad necesaria entre sus lectores. Medios, en fin, con los que todos ustedes sigan contando. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe. Empezamos ya por las preguntas, querido Antonio. Un tocayo tuyo, Antonio Cifuentes, pregunta si podrías darnos algún detalle sobre vuestro proyecto de establecer un mismo convenio colectivo para todo el grupo y la propuesta de rebajar el sueldo de directivos y personal de Unidad Editorial y sus medios. También pregunta cuántos puestos de trabajo prevén salvar con esta medida. Bueno, en primer lugar, lo que pretendemos es salvar todos los puestos de trabajo posibles. Pensamos que para hacer una serie de cosas hace falta un número de profesionales mínimo. Entonces, no se puede seguir reduciendo el número de profesionales y pretender mantener la actividad vigente. Esto en primer lugar. En segundo lugar, me he referido a ello en mi intervención, el ajuste que tiene que hacer la economía española es inevitable. Es inevitable. Es decir, los años de burbuja, los años de crecimiento en cierto modo desordenado y descontrolado, al final tienen un precio. Y ese precio hay que pagarlo. Y ese precio pasa por hacer sacrificios. Y como he dicho, en esta ocasión España no puede recurrir a la devaluación de la peseta, ni puede recurrir a otro tipo de medidas de política financiera. Tenemos que hacer un ajuste doloroso. Y comprendo que esto es difícil de aceptar, sobre todo para el que sufre las medidas. Pero yo creo que al final las sufrimos todos, porque ahí está el valor, el descenso en el valor de nuestros activos, ahí está el descenso en nuestras ventas, ahí está, bueno, pues toda la problemática derivada de la crisis económica. Pretendemos, en definitiva, mantener la plantilla, pero abaratar los costes. Y es que es muy sencillo, es decir, cuando los ingresos descienden hasta dejar a los gastos por encima de los mismos, pues hay una situación de desequilibrio que hay que volver a reequilibrar. Y hay dos maneras posibles de equilibrar estas cosas, es decir, o descendiendo los gastos o incrementando los ingresos. Estamos trabajando para incrementar los ingresos en una línea distinta o en distintas líneas. Eso lleva su tiempo, lleva su proceso de maduración
pero no se puede aguantar indefinidamente una situación de desequilibrio, de descompensación donde los gastos son superiores. He dicho que los ingresos en el sector han caído en torno al 50%. En unidad sectorial han caído en torno al 50%. El impacto que hasta ahora ha tenido las medidas que hemos hecho o que hemos adoptado en las nóminas de los profesionales ha sido un impacto bastante limitado. Y yo diría más, en el grueso de la plantilla el impacto ha sido mínimo o nulo. Es decir, no estoy diciendo que tengamos que bajar los costes de personal en línea con el descenso de los ingresos, que significaría bajarlos un 50%, pero sí, desde luego, tenemos que bajar los costes de personal. Y creo que esto lo tienen que entender todos, en nuestra empresa, en el sector y en el conjunto de los sectores. Y algunos sectores ya lo han resuelto. A través de un convenio único, bueno, estamos estudiándolo. Creemos que efectivamente que hay que racionalizar las cosas, hay que normalizar mucho, hay que simplificar. Unidad sectorial es el resultado de una operación de fusión que a su vez hereda una serie de productos y de empresas, que era el Grupo Recoletos, donde también hay convenios diferentes. Yo creo que este es un buen momento para intentar simplificar, como digo, y buscar un convenio único que ayude a gestionar mejor las cosas. Unidad Editorial está estudiando para después de las vacaciones comenzar a cobrar sus contenidos en Internet, o al menos algunos de sus contenidos. Soledad Álvarez te pregunta si puedes darnos detalles de este proyecto, que sigue el modelo de The New York Times, Bill o The Washington Post, con un muro de pago que limita el número de artículos que puede ver gratis el lector. ¿Crees que esta fórmula compensará la caída de las ventas de ejemplares y publicidad? ¿Cuál es el presupuesto de ingresos por cada uno de estos conceptos? Bueno, hablaré así en términos generales, no puedo dar muchos detalles, pero primera cuestión, no creo que esto ayude a compensar la caída de ingresos a corto plazo. Es decir, lo que esperamos desde el punto de vista de los ingresos no es mucho. Sí creemos que la gente ha de tener una percepción en relación al contenido distinta de la que tiene. La gente tiene que saber que el contenido tiene un coste y aunque sea mínimo, el coste hay que pagarlo. Y para mí, la parte más importante del muro de pago, más que los ingresos pueda generar a corto plazo, es la posibilidad de registrar a nuestros clientes, de registrar a nuestros lectores, de saber quiénes son, cómo son, qué hacen, saber que tienen un canal de comunicación abierto con nosotros mismos, poder tener una interlocución con ellos, poder analizar sus hábitos, poder analizar sus costumbres y a través de ese análisis volver a gestionar el producto, devolverles el resultado del análisis a los propios lectores en forma de producto mejorado. Yo creo que esa es una dinámica virtuosa que sin duda va a dar resultados a medio y largo plazo. Y yo creo que el sector está llamado a enfrentarse a este tema. De hecho, ya lo están estudiando algunos competidores, sí, como Prisa. Yo creo que sí. Quizás también el Grupo Vocento, y le preguntaremos dentro de unos días a don Luis. El Grupo Risoli, al que pertenece Unidad Editorial, ha aprobado un plan de desarrollo que plantea pasar de un 14 a un 25% de facturación digital respecto del total de ingresos. César Farto le pregunta, ¿los resultados de este giro tecnológico hacia la creación de productos digitales de pago se verá compensado a corto plazo por la inversión de 300 millones? Y Luis Losada le pregunta si cree usted que la prensa de papel es viable como la conocemos ahora. Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, o la primera pregunta, efectivamente, el plan estratégico del grupo RCS prevé un incremento importante, no sideral, en 25%, pero no es tanto, ¿no? Es decir, de los ingresos digitales, y efectivamente están previstas en el plan inversiones. Cuestión no menor, es decir, en un momento como este, habilitar en un plan estratégico la inversión de cientos de millones de euros para el desarrollo de productos digitales, creo que es algo muy relevante y algo muy interesante para nosotros.
En cuanto a la segunda pregunta, bueno, es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos y siempre nos hacen. O sea, yo no creo que la prensa de papel, la prensa en soporte físico, vaya a desaparecer. Yo creo que se transformará. Yo creo que se transformará. Yo creo que, y lo digo muchas veces y me lo creo, yo creo que la revolución tecnológica, las ventajas de la tecnología no acaban de llegar del todo al producto impreso, pero llegarán. El que seamos capaces de conocer mejor a nuestros lectores nos permitirá seguramente afinar mejor con el producto impreso. Y luego la revolución digital, en el frente de la tecnología, aportará soluciones que harán mucho más eficiente el proceso de producción de un periódico. Porque hoy un periódico se imprime, se distribuye, llega a los lectores de una manera muy análoga a como se hacía hace más de 100 años. Sí, el proceso es un proceso industrial que tiene una serie de ineficiencias. La tecnología permitirá, sin duda, ahorrarnos una parte del proceso. O sea, yo creo que se podrá imprimir bajo demanda en cientos, en miles de puntos en toda España o de una geografía. Eso evitará la distribución del periódico, pero también permitirá que las impresiones de cada copia sean de más calidad, sean más baratas y, sobre todo, sin desperdiciar ninguna copia. Se imprimirá lo que se vaya a vender. Eso acabará llegando. ¿Qué parte, es decir, cuál va a ser el lugar que va a ocupar el producto impreso? Pues bueno, seguramente un lugar no tan destacado. Tendrá que convivir, ¿no?, con esta realidad inmensa que es la realidad digital, pero siempre estará ahí. En cuanto al contenido, habrá que cuidar también el contenido y habrá que seguramente adaptarlo a las nuevas circunstancias, porque la gente adquirirá la información de diversas formas y en diversos momentos del día. Entonces habrá que ver, ¿no?, cómo acaba de configurarse un producto impreso en este entorno, pero sin duda yo creo que tiene vida por delante. Julio León, reconociendo que el modelo de financiación de Televisión Española puede quebrar y que el sector está pendiente de una resolución de la Comisión Europea, como usted ha señalado, una resolución que puede obligar al Gobierno a devolver a las compañías de telefonía las tasas por importe de 900 millones que pagaron para la financiación de la televisión pública, la pregunta es, ¿teme que Televisión Española tenga que volver a la publicidad? Se la hace Sara Fernández, de Hispanidad. Y hay otras preguntas. ¿Los patrocinios actuales no son ya anuncios disfrazados que compiten en el mercado publicitario con ustedes? ¿Es verdad que ustedes, desde Uteca, están presionando a la corporación pública a través de la vicepresidencia del Gobierno para que eso no sea así? En cuanto a la primera cuestión, la quiebra del modelo de financiación, pues bueno, estamos esperando una resolución, aunque se ha producido una resolución para el caso francés que nos deja mucho más tranquilos, en el sentido de que declara legales las tasas pagadas por las compañías de telecomunicaciones. Aún así, el modelo de financiación no está totalmente resuelto. En el caso de la televisión pública, sigue siendo una televisión deficitaria y yo creo que el problema que tiene la televisión pública sobre todo lo tiene en la parte concerniente al gasto. Yo creo que es la televisión más cara de todas las que se hacen, con mucha diferencia, y podría ser una televisión hecha con menos gastos. Efectivamente, nosotros creemos desde Uteca que Televisión Española está sencillamente burlando la legalidad vigente en cuanto a los patrocinios. Y ya no están llevando a la pantalla pues, mensajes comerciales producto de un patrocinio, es que están llevando anuncios en toda regla, en cuanto a forma y en cuanto a tiempo. Es decir, son anuncios y además ocupan una parte del tiempo de emisión muy importante. Eso no es lo que estaba pactado, eso no es lo que está acordado, eso no es lo que está vigente, y Uteca está moviéndose por los canales adecuados, no a través de la vicepresidenta, directamente con el ente público, exigiendo que se vuelva otra vez a la normalidad. Y si no, pues habrá que ir por otras vías. Pero desde luego Uteca tiene una firme determinación en exigir que se cumpla con lo establecido normativamente. Don Jorge de Esteban se ha referido en su presentación, la de su intervención,
muchas veces al binomio entre usted y el director general de publicaciones y director fundador de El Mundo, don Pedro J. Ramírez, al que yo quiero invitar a que intervenga, si le parece bien. Buenos días. Con mucho gusto tomo la palabra para corroborar pues, todo lo que ha dicho Antonio Fernández Galiano, tanto desde el punto de vista de la situación en la que estamos como del desarrollo estratégico que en Unidad Editorial y en el sector de medios de comunicación estamos abordando. Es verdad que desde siempre la clave del éxito de un proyecto intelectual, como decimos, que requiere de un soporte empresarial, y eso es lo que es todo medio de comunicación, está en la sintonía, en la capacidad de colaboración e integración entre la parte editorial y la parte empresarial, la gestión. Pero así como en tiempos de bonanza diríamos que el producto es la estrella y todo el foco está puesto en los grandes columnistas, en los directores, en los reporteros, en el despliegue informativo, en tiempos de crisis, siendo igualmente importantes ambas dimensiones, es lógico que el foco se ponga en el desarrollo empresarial. Y hay veces que desde la redacción pues no somos suficientemente sensibles respecto al esfuerzo titánico que los gestores están realizando en estos momentos por mantener a flote la nave y por conseguir que lleve el rumbo adecuado. La verdad es que en Unidad Editorial somos extraordinariamente afortunados de contar en estos momentos con el liderazgo de Antonio. Creo que es el tesoro, lo ideal, el desideratum de cualquier equipo profesional, encontrar al frente del proyecto a alguien con conocimientos, con aptitudes empresariales, con visión como la que él tiene y al mismo tiempo comprometido con esa dimensión del proyecto intelectual, porque Antonio, ante todo, es una persona identificada con los valores que defienden nuestras publicaciones y eso facilita extraordinariamente su interlocución con todos los departamentos de la Casa. Tenemos la suerte, además, de que él encabece un equipo extraordinariamente competente. Aquí están algunos de sus principales colaboradores, Alejandro, Eva, como también están algunos de los puntales de nuestro equipo editorial, los directores de expansión y de marca, algunos de los directivos, Iñaki, del diario El Mundo. Yo dije el sábado, con la exageración habitual que me caracteriza, en un tuit que lancé a media tarde, que íbamos a anunciar un episodio que iba a suponer la aceleración del advenimiento de la nueva edad de oro que yo vengo pronosticando desde hace algún tiempo para los medios de comunicación. Me refería, evidentemente, al acuerdo entre Telefónica y Unidad Editorial para desarrollar Orbit Movistar. Y yo la única objeción que le pondría a la intervención de Antonio es que le haya casi pedido perdón a Vodafone o a Orange por no haberlo hecho con ellos. No os preocupéis, lo vamos a hacer también con vosotros. Y Telefónica lo va a hacer también con todos vosotros. Y bueno, pues sí, este acuerdo Orbit Movistar será el primero, pero será pronto el denominador común de una estrechísima colaboración entre el sector editorial y el sector de las telecomunicaciones. Es como si un periódico hubiera llegado al primer acuerdo de la historia con Correos o con un equipo de distribución terrestre de contenidos o con una red de vendedores de prensa. En definitiva, yo creo que las fronteras entre lo material
y lo digital se van a ir diluyendo. Yo creo que dentro de poco tiempo nadie preguntará si el papel tiene o no tiene un futuro o tiene o no tiene un sentido, porque habrá en los domicilios impresoras capaces de ponerte sobre la mesa un producto exactamente a la medida del consumidor. Habrá maneras de leer los periódicos y desde este punto de vista es evidente para todos que la tecnología está resolviéndonos ya los problemas que la tecnología nos empezó a crear. Por lo tanto, y es lo último, prácticamente lo único que quería decir hoy, yo me alegro además de que aquí alrededor de esta mesa haya colegas más que competidores, porque creo que este es un empeño de todos, este es un empeño del sector. Es relativamente secundario quién hace algo primero. Lo importante es crear cuanto antes entre todos un nuevo mercado, entre otras cosas, para que el sector de la publicidad y actores tan importantes como las empresas encargadas de la medición de la audiencia y de la difusión adapten cuanto antes sus comportamientos a lo que es una nueva realidad que está ya en la calle por parte de los consumidores. Ese cambio en la estructura de la demanda tiene que tener una respuesta y me alegro mucho de que en Unidad Editorial estemos obsesionados con ello, tiene que tener una respuesta cuanto antes también en la estructura de nuestra oferta. Por eso, y no solo porque acabo de ver que las cifras del paro en el mes de junio han ido bastante bien, por eso es por lo que yo desde luego hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de optimismo y de fe en el futuro. Don Antonio, ¿quiere usted añadir algo o seguimos con el coloquio para otras cuestiones? Poco más que añadir. Era su momento. No se lo vamos a hurtar. Joder. Parece ser que usted seguirá desempeñando las funciones de presidente de UTECA hasta septiembre, en que se hará cargo plenamente don José Manuel Lara. Al frente de la Asociación de las Televisiones Privadas, usted y la Junta Directiva de UTECA han mantenido frecuentes conversaciones con la Moncloa. ¿Qué cree que hará el Gobierno en relación con la sentencia del Supremo que anula la concesión de varias licencias de televisión comercial y obliga a cerrar algunos canales? ¿Qué procedimiento cree que se llevará a cabo? Y si cree o no que la COPE o su familia podría resultar adjudicataria de uno de esos canales si se convoca un nuevo concurso. Esto se lo pregunta Ana Isabel Pérez. No es en septiembre, es en julio, cuando está previsto el traspaso de poderes, ¿no? Es decir, será en la Junta Directiva próxima de UTECA a celebrar en el mes de julio cuando José Manuel Lara se incorpore. ¿Cómo creo que van a...? Bueno, yo creo que el Gobierno no lo sabe realmente. Yo creo que lo de la sentencia del Supremo pues, ha venido a generar una confusión tremenda. Tremenda. Yo creo que de momento está retrasando, además, la ejecución de vivienda digital. Yo creo que además ya no estamos a tiempo para llegar a 2014, a enero del 2014, porque, que yo sepa, la SETSI pues, claro, no puede moverse hasta que no sepamos cómo queda el tema y, por lo tanto, pues todo eso se retrasará. Es verdad que la normativa europea nos permite llegar hasta enero del 2015. Bueno, se dan una serie de circunstancias paradójicas, ¿no? Es decir, primero, es un sector que está en una situación seriamente problemática, es decir, porque hablamos de la prensa, pero es que las televisiones han perdido un 50% de la publicidad. Las cuentas de resultados de las televisiones, pues no están pasando, no están atravesando por su mejor momento. Las inversiones que se realizan son muy importantes. El sector audiovisual, en particular las televisiones, están sometidos a una serie de condicionantes regulatorios tremendos. Basta decir pues, lo que aportamos las televisiones a la financiación del cine, por ejemplo, y otras muchas cosas.
a la propia financiación de Televisión Española. También pagamos una tasa. Es decir, claro que se altera el statu quo de una manera tan brutal, según se interprete la sentencia, porque además son todos los problemas que la sentencia es tremendamente confusa y admite distintas interpretaciones. Una sentencia producto de un recurso realizado por alguien que no tenía interés, porque los recurrentes, que deben ser recurrentes profesionales, no habían concursado a esas licencias. Por lo tanto, no están perjudicados ellos personalmente por el resultado de la sentencia. Es decir, alterar el statu quo me parece que es un tema muy grave. O sea, yo creo que el Gobierno no sabe muy bien cómo meter mano a este problema. Yo creo que habrá que conciliar. Yo creo que el acuerdo de agosto era perfecto, porque permitía desarrollar el 4G con un coste mínimo y al mismo tiempo permitía, hombre, con alguna restricción, pero permitía mantener la oferta vigente de los operadores de televisión digital terrestre. Yo creo que lo veremos en las próximas semanas. Ya mucho tiempo no se puede perder. Yo creo que abrir el espectro a nuevos concursos sería alterar mucho más el statu quo y sería mucho más agraviante para los actuales operadores. Yo entiendo que el Gobierno no puede abrir el espectro a nuevos concursos, o no debe. Ni siquiera para la COPE. ¿Y por qué para la COPE y no para Mediapro? No sé. Sí. Elsa González, la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, le pregunta cuál es el estado de las negociaciones con Google y en qué sentido y si implicará derechos de autor para los periodistas. Yo creo que esto sabe mucho más Luis Enríquez, que es el actual presidente de AEDE, que me consta que está trabajando mucho en el frente de Google. Yo creo que es un tema que AEDE tiene y está abordando, y seguramente él el jueves, ¿no?, nos dirá cosas al respecto. La semana que viene. El día 9. El día 9. Andrés Rodríguez, editor de la revista Forbes en España, le pregunta cuál es su visión sobre el futuro de los dominicales como soporte publicitario y su competencia con la oferta de revistas de los sábados. Bueno, los dominicales, desde mi punto de vista, son una fórmula desgastada. Es una parte estructural de la oferta de domingo. La oferta de domingo ha sido la oferta más cuantiosa, más voluminosa, más importante en términos de ejemplares vendidos, la que más ingresos genera, es el día de la semana con la publicidad más cara. Pero yo creo que la oferta de los domingos debe entrar en un proceso de revisión, es mi opinión. Se ha desgastado la fórmula y efectivamente han ido apareciendo otros elementos que compiten claramente y desde luego en cuanto a publicidad se refiere, seguro que compiten con los dominicales. El caso más claro es el de las revistas femeninas, en nuestro caso Yodona, los sábados, que no solo está permitiendo mantener un nivel de ventas importantísimo los sábados, sino que además que se ha comido una parte importantísima de la publicidad de los suplementos. Yo creo que hay que revisar esa oferta, hay que adaptarla a las nuevas circunstancias y es algo que se irá haciendo. Amparo Palazón le pregunta si podría decirnos cuáles fueron, en líneas generales o con el detalle que usted quiera, las causas de que fracasaran las negociaciones para fusionar El Mundo con ABC, cuál de las dos empresas editoras dio marcha atrás y si mantiene usted la esperanza de que esas conversaciones puedan reanudarse en algún momento. Bueno, es que realmente nunca hubo nada, Y aquí hay mucha gente que lo puede confirmar. O sea, nunca hubo nada. O sea, yo siempre pensé, y lo sigo pensando, que es el momento de la consolidación en tantos sectores. La consolidación la hemos vivido en el sector financiero y cómo, en el mundo de la televisión la hemos vivido. Es decir, ¿y por qué no en el mundo de los medios impresos? Es más difícil porque, claro, fusionar cabeceras no resulta sencillo porque responden a líneas diferentes. Pero lo que está claro es que, y lo sigo manteniendo, es que España es el mercado europeo que tiene una oferta más fragmentada, que duplica al siguiente país, que es Alemania, en número de cabeceras,
y que además es el país con menor número de compradores por cabecera. Exactamente la mitad de compradores por cabecera que Italia, que es el siguiente país. Y esa es una situación insostenible. Entonces, la consolidación puede suceder de muchas maneras. O porque los grupos se pongan de acuerdo. En este caso no nos hemos puesto de acuerdo. Además, tampoco ha habido conversaciones formales, ¿no?, de sentarnos y decir cómo podemos hacerlo o no hacerlo. No, se ha considerado que no había, que no se daban las circunstancias como para contemplar esa oportunidad. O se puede realizar la consolidación pues porque vayan muriendo cabeceras, o se vayan vendiendo, o vayan, no sé. Es decir, pero desde luego yo pronostico que dentro de unos años habrá un número de cabeceras inferior, claramente inferior al que hay hoy. Esa será una forma de consolidar también. Muchas gracias de nuevo, don José Romero, director de comunicación de Vodafone, que hace posible este foro de la nueva comunicación. Va a cerrar el acto. Bueno, muchas gracias por las brillantísimas exposiciones tanto de don Jorge Esteban como de Antonio. Solamente primero una referencia al tema del dividendo digital, porque realmente es un problema para las televisiones, es un problema para los operadores de telecomunicaciones. Se puede pensar que hemos lanzado 4G y que con esto ya está resuelto, pero no es verdad. Los países que están más avanzados en el despliegue de 4G lo han hecho con la banda 800, que es la de digital, y sin esa banda no se podrá desplegar en buenas condiciones 4G en nuestro país. Entonces, la inseguridad a la que se refería Antonio es común también para todas las telecomunicaciones y esperemos que se clarifique cuanto antes. Volviendo después a lo que es el grueso de la presentación, don Jorge Esteban hablaba al principio de perseverancia en la personalidad de Antonio Fernández Galiano. Yo la extendería al grupo de unidad editorial, y es la perseverancia para buscar modelos de negocio que hagan viables su negocio. Se refería a Antonio y después Pedro J. al acuerdo con Telefónica, y es verdad, son la búsqueda de modelos de negocio que sean viables para el conjunto de la industria. En el pasado Vodafone ha llegado a acuerdos con unidad editorial y seguro que lo hará en el futuro. Y eso creo que es lo verdaderamente importante, porque creo que el problema que tenemos tanto las editoriales como las compañías de telecomunicaciones es que en la sociedad hay una cierta infantilización. A vosotros os piden contenidos infinitos, casi gratuitos, y a nosotros megas infinitos, casi gratuitos. Y yo creo que tenemos que buscar modelos de negocio que nos ayuden, que sean interesantes para los lectores y para nuestros clientes, pero al mismo tiempo que garanticen la independencia de los medios de comunicación, que es la mejor noticia que puede tener la sociedad, y la viabilidad de inversión en redes, que también es la mejor noticia que puede tener la sociedad. Por eso, muchas gracias por vuestra intervención y yo creo que contribuye a este debate para hacer modelos de negocio más viables. Gracias.